Vamos a, ¿cómo andan? Vamos a retomar el seminario de la Dirección de la Cura, las estructuras clínicas, el seminario de la angustia, el seminario 10. En las reuniones anteriores, las últimas, hemos abordado lo ominoso del texto freudiano y los dos cuentos de Hoffman, los elixires del diablo, esencialmente los elixires del diablo, y luego el otro, el hombre de la arena. Bueno, hoy nos vamos a dedicar fundamentalmente a recorrer el seminario de la angustia. Voy a volver a tomar algunos temas que ya habíamos comenzado a dar en las reuniones anteriores y que luego, por meternos en los textos freudianos y en los cuentos de Hoffman, nos desviamos un poco del seminario de Lacan. Tengan en cuenta 3 puntos que vamos a relacionar y que están en este capítulo que vamos a ver hoy y retomar del seminario de la angustia, que es la relación entre el objeto A en el fantasma, es decir, el objeto del deseo, la angustia y la relación con la imagen especular. Así que esos 3 lugares son fundamentales para avanzar en este seminario dedicado a este tema de la angustia. Ustedes saben que cuando Lacan toma este texto, se remite a su versión del sujeto, un texto de los escritos, de su versión del sujeto y dialéctica del deseo, porque ahí dicen que vamos a encontrar todo el funcionamiento de esto que él llama la subversión del sujeto y su relación con el deseo. Porque realmente dice que la función del objeto, que es lo que a él le interesa abordar en este seminario, ya está anunciado en ese escrito. O sea que los que están trabajando los escritos y quieren relacionar el escrito con un seminario, tienen la posibilidad de hacerlo con el seminario de la angustia. Entonces, el punto que él va a ubicar en este capítulo esencialmente es la función del objeto del deseo. Lo primero que va a decir con respecto al objeto es que es una pieza separada. ¿Qué sentido tiene? Entonces se pregunta, para hacer una pieza separada. Dice, esto es el lugar enigmático que tiene el objeto. Y entonces vuelve a retomar el esquema, que en un ratito lo vamos a poner acá en el pizarrón nuevamente, donde la imagen especular está en el lugar del gran otro. Es decir, la imagen especular está en el lugar del gran otro. Y se perfila como una imagen que nos refleja a nosotros mismos. Pero ¿por qué es posible que esa imagen nos refleja? Porque está autentificado por el lugar del gran otro. Aún así, esta imagen es problemática y falaz. ¿Cómo se caracteriza esta imagen? Esta imagen se caracteriza por una falta. Lo que esta imagen evoca no va a aparecer allí. Pero sí, esta imagen orienta y polariza el deseo. Caracterizada entonces por una falta que no está tomada en la imagen, y esta imagen orienta y polariza el deseo, aun siendo una imagen problemática y falaz. ¿Por qué? Porque tiene una función, la función de captación.
¿Qué es lo que intenta captar? Algo que tiene que ver con el deseo, que no solo está velado ahí en esta imagen, sino que está puesto en relación con una ausencia. Entonces tenemos que el objeto del deseo está en relación con una ausencia, está captado por esta imagen especular, y a su vez esta imagen especular se caracteriza por una falta que no está dentro de la imagen. ¿Qué es esta ausencia de la imagen especular? El objeto A. ¿Cuál es el lugar que tiene esta ausencia? Porque ¿dónde está el objeto A? Está en el fantasma. O sea, no está capturado, está en una ausencia de la imagen especular y se articula en el fantasma. En este lugar, ya habíamos visto de la falta, algo puede aparecer, que es la castración imaginaria. El menofí, ustedes lo van a ver como la representación del menofí. Esta es la castración imaginaria. Esta falta, ¿dónde va a estar? Al ser una reserva libidinal, que habíamos visto la otra vez, se proyecta. Es irreductible a la proyección de la imagen especular, por un lado, y permanece profundamente investido en el cuerpo propio. Acuérdense lo que habíamos visto, ¿no? Es una reserva libidinal, no está tomada por la imagen, es irreductible a la imagen, y está investido en el cuerpo propio. ¿En cuál? En el del narcisismo primario. En el autoerotismo, a lo que Lacan llama el goce autista. Está allí como un alimento, dice Lacan. Miren qué interesante, no está en la imagen especular, que es la que capta el lugar del deseo, pero se encuentra en el cuerpo propio, en el cuerpo del narcisismo primario, en el goce autista, y es un alimento. ¿Para qué? Es un alimento necesario para animar la relación con el partener. Es un instrumento para la relación con el otro. El otro está constituido, dice Lacan, por el semejante, el otro que nos va a dar la forma, las normas, la imagen del cuerpo, ¿en dónde? En su función seductora. Entonces, actúa este menofí, esto que está en falta en la imagen especular y que está investido en el cuerpo propio, tiene una función seductora sobre el partener sexual. Por eso es una reserva libidinal. Es una reserva de la libido en el cuerpo para la seducción con el partener sexual. Pero lo que también, dice Lacan, vamos a notar aquí mismo, en este mismo lugar, donde está el menofí, como esta posibilidad de seducir al partener sexual, el menofí, la castración imaginaria. Y esto es también la angustia. O sea, en el mismo lugar donde está el menofí de la falta de la castración imaginaria, está la angustia. La angustia de castración. Esta es toda la interrogación de Lacan en estos tiempos. ¿Qué pasa con la angustia de castración? Pero, fundamentalmente, la relación de la angustia de castración con el lugar del gran otro. Ahora vamos a ver a lo largo de este capítulo cómo se relaciona la angustia de castración con el lugar del gran otro. ¿Por qué vía, dice Lacan, podemos aprender al sujeto y a la dialéctica del deseo? Por la vía de la experiencia del neurótico.
O sea que, fundamentalmente, esto que nos va a desarrollar Lacan en este seminario tiene que ver con la experiencia clínica del neurótico. Ahora casi va a diferenciar de Freud. Ya lo vimos la otra vez, pero lo voy a repetir nuevamente porque así avanzamos. Dice, acá Freud dice que la angustia de castración es un término imposible de superar. Eso es el texto freudiano. Freud lo designó como un tope en donde tropieza el neurótico y no puede avanzar más allá. Lacan nos propone una apertura. Ven acá, vemos el aporte de Lacan al texto freudiano. Freud, con la angustia de castración, con el complejo de castración, llega hasta ahí. Es un tope que el neurótico no puede resolver, no puede pasar. Y entonces Lacan dice no. Les voy a proponer otra fórmula. La dialéctica que les muestro aquí no es en absoluto la angustia de castración en sí misma, lo que constituye el callejón sin salida del neurótico. No es entonces, tengan en cuenta, la angustia de castración en sí misma el callejón sin salida del neurótico. ¿Por qué? Porque Lacan va a articularlo en los tres registros, real, simbólico, imaginario, cosa que Freud no tenía la posibilidad de captar esos tres registros, porque no las tenía constituidos, ¿no? Entonces Lacan avanza y dice así: nosotros vamos a poder abordar la castración en su estructura imaginaria, que está dada por el menos phi. ¿Dónde la vamos a captar? En la fractura que se produce frente a la proximidad de la imagen libidinal de mi semejante. Entonces, ¿dónde vamos a poder captar? Vuelvo. La castración imaginaria en la fractura que se produce en la proximidad de la imagen libidinizada de mi semejante. Y esto constituye un cierto dramatismo imaginario. Por eso vamos a encontrar en la clínica una serie de accidentes de esta fractura imaginaria de la relación con el semejante. Entonces presenta muchísimas variaciones. O sea, no hay la angustia de castración como límite, ahí tope del neurótico como pensaba Freud, sino que aquí, al avanzar con la estructura imaginaria de la castración, Lacan nos da una apertura que realmente es de comienzo, no de final. O sea, el comienzo de la estructura y de la dirección de la cura la vamos a encontrar justamente en este lugar, en la fractura imaginaria con la imagen libidinizada del semejante. Entonces, en lugar de estar al final, está en el mismo comienzo, con todos los accidentes que podemos encontrar de esta imagen, de esta fractura imaginaria. Por eso mismo, dice Lacan, a la escena se la llama traumática. Se la llama traumática porque verdaderamente hay una fractura imaginaria allí. Presenta muchas variaciones, muchas anomalías posibles. Y todo esto es utilizable, estas anomalías posibles y estas variaciones, para dar el pleno sentido al concepto de castración. Miren la diferencia en tener un concepto cerrado y la apertura que Lacan nos propone para abordar la castración. Entonces, ¿por qué decía la relación de la castración con el lugar del gran otro? Por lo siguiente. Porque el neurótico no retrocede frente a la castración, sino que hace de su castración lo que le falta al gran otro. Entonces es la relación de la angustia de castración con el lugar del gran otro. Entonces es lo que le falta al gran otro
el neurótico lo otorga, otorgando su propia castración. ¿Qué sucede aquí? Hace algo positivo. Vieron que el menos phi es la negativización de la castración imaginaria. Ahora, cuando intenta otorgarle ese lugar al gran otro, lo positiviza. Y él cree que eso es la garantía del gran otro. El neurótico cree que bajo esta forma de positivizar la angustia de castración, le da la garantía de la existencia del gran otro. ¿Pero qué es el gran otro? El gran otro es un lugar vacío. El gran otro es el inconsciente. El gran otro es el lugar de todos los significantes. Es como el cuerpo de los significantes. El gran otro inicialmente puede estar representado por el lugar materno. O sea, el gran otro es un lugar absolutamente vacío. Pero el neurótico intenta llenarlo para darle un lugar y creer que con eso tiene la existencia y la garantía del gran otro. Entonces, si verdaderamente es un lugar faltante, es un lugar en falta, está en relación, dice Lacan, a todas las historias. Y el sujeto está lleno de historias. Y él se ve como destino en ese océano de historias que contiene el gran otro. Es un destino que no tiene término, porque es una historia tras otra historia tras otra historia. Y si uno escucha la historia de los neuróticos, cada vez le va dando nuevas significaciones. Entonces ahí el neurótico va y quiere encontrar su destino. Ahora bien, ¿qué son estas historias? Dice Lacan. Son solamente ficciones. Todas las historias son ficciones. Entonces, ¿qué puede asegurar la relación del sujeto con ese universo de significaciones y con todas esas historias y ficciones? ¿Qué es lo que puede asegurar? Es que en algún lugar hay gozo. Entonces, si está todas esas cantidad de significaciones, donde el neurótico se va perdiendo en las historias una tras otra, ¿qué es lo que asegura que hay una relación del sujeto con eso? Es que en algún lugar hay gozo. ¿Cómo se asegura este goce? Por medio de un significante. Es el significante de la falta, el significante simbólico del goce. Teníamos el menos phi como el significante imaginario de la castración y el rho como el significante simbólico del goce. Se asegura por una falta. Entonces, en ese lugar faltante, el sujeto hace un aporte, quiere llenarlo, da su signo. ¿Cuál? El de su propia castración. Entonces, ¿qué le pasa al neurótico? Cuando consagra su castración a la garantía, a la existencia del gran otro, ahí se detiene. Entonces, no es la angustia de castración, como decía Freud, la que detiene al neurótico y no puede avanzar, sino que en este punto donde están todas las fracturas imaginarias, en este lugar faltante donde el neurótico da el signo de su castración para asegurar la garantía del gran otro, ahí se detiene. ¿Ven la diferencia, no?, entre un lugar y el otro? Pero sabemos que en la dirección de la cura, porque esto está en el comienzo, con todas las fracturas imaginarias que el sujeto nos viene a relatar, todas las anomalías y las dificultades que tiene con la relación libidinizada del pequeño otro, del semejante, allí el análisis lo conduce. Por lo tanto, la castración es la interpretación que el analista puede dar de este tiempo de fracturas imaginarias que Lacan llama castración. El analista lo conduce hacia ese lugar.
¿Qué es la angustia también? La angustia, en su definición mínima, dice Lacan, es una señal. Señal para el yo, de que está en relación con estas dificultades, con el deseo, con la articulación de una demanda. Y está ligada entonces a todo lo que puede aparecer en este lugar de la fractura imaginaria y del menofí, de la castración imaginaria. De todas esas funciones, por eso ahora vamos a tomar lo que veníamos viendo en las reuniones anteriores, de todas esas funciones de la angustia en la experiencia, vamos a encontrar el fenómeno del Am-Heimlich. Bueno, se mete en lo que ya vimos, en el texto del ominoso, en las diferentes definiciones lingüísticas que Freud va a dar acerca de Heimlich, pero lo que va a rescatar Lacan aquí es el Heim. Y el Heim lo va a traducir como el menofí, como la castración imaginaria. Pero también dice, esta palabra tiene otra significación en la experiencia del sujeto, porque ahí está la casa del hombre. Ese Heim, ese lugar de la falta, ese lugar del menofí, es la casa del hombre. Porque se acuerdan que es la relación del menofí con el gran otro, no es solo el menofí, es la relación del menofí con el gran otro, o sea, de la castración imaginaria en su relación al gran otro. ¿Y dónde encuentra el hombre ese lugar Heim, ese lugar de su casa? En el lugar situado en el gran otro, más allá de la imagen especular. Entonces ven que hay una articulación entre la castración imaginaria, el gran otro, y este lugar donde el sujeto encuentra su Heim, su lugar, su casa. Entonces, se revela como presencia, pero algo se juega en ese lugar como ausencia, ¿no? Ella manda el juego, se apodera de la imagen que lo soporta y la imagen especular se convierte en el doble. Bueno, entonces estamos el Heim en el lugar del gran otro, donde el sujeto encuentra su casa. Ese lugar representa la ausencia en la que nosotros nos encontramos como sujetos. Muchas veces se revela como lo que es, un lugar de ausencia. O sea, que se revela la presencia en otra parte que constituye a ese lugar como ausencia. Ella manda el juego, se apodera de la imagen que la soporta, y la imagen especular se convierte en la imagen del doble, con la extrañeza radical que tiene la imagen del doble. Ahí va nuevamente a los textos que ya vimos, al hombre de la arena y a los elixires del diablo. ¿Qué es lo que pasa cuando se apodera la imagen especular y se convierte en el doble, como vimos fundamentalmente en los elixires del diablo, que va avanzando y aparece el mismo sujeto transformado en otro, con diferentes ropajes como el doble, que verdaderamente le resulta de una extrañeza fundamental y de una angustia, por decirlo de alguna manera, de algo realmente horroroso, dice Lacan. Entonces, por un lado, nos muestra la no autonomía del sujeto.
En en el texto del hombre de la arena, lo importante va a ser esto que es la muñeca, ¿se acuerda? Olimpia, que la espía, el personaje detrás de una ventana, y lo más importante que rescata Lacan de este cuento es el ojo. El ojo como el significante y el símbolo de la castración. Como en Edipo, ¿no? Que le va a quemar los ojos, que le va a sacar los ojos, que va a perder los ojos, el miedo de los niños a perder los ojos, a quedar ciego. O sea, el ojo sabemos, por el mito mismo de Edipo, que tiene que ver con el complejo de castración. En los elixires del diablo, dice, es realmente complejo este texto, hay muchos modos de aparición del doble, y realmente es el texto que nos hace sentir más la sensación de lo siniestro, del Unheimlich. Dice que este Heim no se manifiesta solamente desde siempre, porque no se manifiesta solo como el deseo del gran otro, sino también el deseo del sujeto que lo es esperado desde siempre, desde la eternidad. Ustedes se acuerdan el final del cuento, todos esos personajes que iban apareciendo a lo largo del recorrido, y que eran extraños, y producían extrañeza, y producían horror, siniestro, ominoso. Todos esos personajes terminaban siendo, a partir de los nombres, personajes de su propia historia familiar. En las diferentes generaciones, ¿se acuerdan del cuento? Entonces, no solamente nos une el deseo del gran otro, que es ese otro donde está el Heim, la casa del sujeto, sino que también es ese lugar donde espera el sujeto desde la eternidad. Pero al mismo tiempo que me espera, me exilia de mi subjetividad. Eso dice, no ocurre todos los días, es muy difícil de abordarlo en la clínica, por eso tanto Freud como Lacan nos remiten a la ficción y a los textos de Hoffman. Dice, en los elixires del diablo está claro, cada vez que el sujeto va a dar vuelta y vuelta a vuelta, se pierde un poco el sujeto. Esto quiere decir que se exilia de su subjetividad, está perdido, no se encuentra a sí mismo. Este perderse es la función del laberinto, pero el laberinto que tenemos nosotros que recorrer en la clínica. Y este laberinto es lo que se trata de animar. Ahora, cada vez que el sujeto va recorriendo ese laberinto, exiliado de su subjetividad a partir de los otros que lo van a representar, y que son siniestros muchas veces y ominosos, lo que sucede es que el sujeto solo puede acceder a su deseo, y este es el gran problema del neurótico, la dificultad de acceder al objeto de su deseo, sustituyéndose por uno de sus dobles. Los otros lo pueden lograr, yo no. Los otros pueden acceder a tal cuestión. Lo que fuera en cada una de las historias que vamos encontrando. Cada vez que se acerca, y el cuento lo muestra muy bien, los que no me escucharon lo tienen en la página, los que se encuentran hoy por primera vez aquí, van a tener las grabaciones en la página de encuentros, donde fuimos recorriendo los elixires del diablo, fundamentalmente. Así que pueden recurrir a ese lugar para encontrarlo. Entonces, se van sustituyendo cada vez que se acerca al objeto del deseo, algo pasa y se sustituye por un doble. Y ahí se encuentra la experiencia de Unheimlich. Dice que la ficción lo demuestra mucho mejor que cualquier otra cosa. Es difícil a veces porque son puntos fugitivos a veces en una clínica. Entonces la ficción lo demuestra mucho mejor.
de una forma más estable, mejor articulada, por eso tenemos que meternos con los textos. Porque es una especie, dice Lacan, como de punto ideal, precioso. ¿Por qué? Porque nos permite acceder a la función del fantasma. Y ahora nos vamos a meter en el fantasma. ¿Qué es el fantasma? Es un anhelo, y un anhelo bastante ingenuo. La fórmula del fantasma, ustedes la conocen, sujeto barrado, Lusange A, que quiere decir más o menos esto, dice Lacan. Que el otro, el gran otro, se desvanezca, se quede pasmado ante ese objeto que soy, con la salvedad que yo me veo. ¿Me puedes poner, vamos a ver ahora el fantasma neurótico y el fantasma perverso? Pamela, por favor, ¿me puedes poner los esquemas en el pizarrón? Gracias. Lacan entonces avanza para mostrarnos en la parte de abajo del esquema, que ahora vamos a ver cómo se relaciona con el anterior que vimos en la primera oportunidad de este seminario. Tenemos el gran otro, el objeto A, el sujeto barrado, en el fantasma perverso, el gran otro, el sujeto sin barrar, y el objeto A del otro lado y el sujeto barrado. Acá dice que en el perverso las cosas están en su sitio. El A se encuentra allí donde el sujeto no puede verlo, detrás del espejo, detrás de la barra. Y el sujeto tachado está en su lugar. Entonces, dice que ahí está en su sitio, el objeto está detrás de la barra y el sujeto tachado está en su lugar. Por eso puede decirse que el sujeto perverso, aún siendo inconsciente, en el modo en que este mecanismo funciona, se ofrece lealmente, con lealtad, al goce del gran otro. El perverso entonces se ofrece lealmente al goce del gran otro. Pero nunca lo hubiéramos podido saber esto, si no es por el neurótico. Para quien el fantasma no tiene para nada el mismo funcionamiento. Es el neurótico quien al mismo tiempo nos revela el fantasma en su estructura. Pero también con este fantasma que revela su estructura nos engaña. Engaña al analista, nos embauca a cualquier otro. Embauca a todo el mundo. ¿Qué hace el neurótico con el fantasma? Se sirve para fines particulares. Lo que siempre se creyó, dice Lacan, es encontrar la perversión debajo de la neurosis. Esto queda explicado porque el fantasma del neurótico está situado todo él en el lugar del gran otro. Y es el apoyo que toma el neurótico de ese fantasma lo que cuando lo encontramos se presenta como perversión. Se encuentra siempre en el lugar del gran otro y cuando lo encontramos en ese lugar nos va a mostrar la cara de la perversión. Quiere decir que los neuróticos tienen fantasmas perversos. Pero no es lo mismo que el fantasma de la perversión. Que el neurótico tenga fantasmas perversos no quiere decir que es el fantasma de la perversión. No funciona de la misma forma. ¿Para qué le sirve, dice Lacan, al neurótico el fantasma perverso?
Dice, vamos a tratar de avanzar un poco, dice Lacan, en cuanto a la función del fantasma. Lo que hay que empezar diciendo es que en efecto algo del orden del objeto A aparece encima de la imagen IA. Por eso puse el esquema anterior al que él parece que nos remite, porque acá no está en este momento ese esquema, pero nos remite aquí. Quiere decir que el objeto A está detrás y encima de la imagen especular. Está cubierta por la imagen especular. Porque dice lo que les designo en la pizarra, pero bueno, en la pizarra tenemos estos dos esquemas, y de alguna manera puse el anterior para ubicar. ¿Se acuerdan que estamos la imagen real que está debajo, la imagen invertida, donde el menos phi queda abajo? Luego esa es la imagen real que nos da la posibilidad del funcionamiento a partir del gran otro, de la autentificación, que autentifica y autoriza el gran otro, la imagen especular. Entonces la imagen especular es donde está I'A, y sobre eso está el objeto A. O sea que el objeto A estaría envuelto en la imagen especular, en la imagen divinizada del semejante. También dice que aquí encontramos el lugar del Heim. Mire cómo van desplazándose el Heim en diferentes lugares. Aquí también encontramos al Heim. ¿Por qué? Porque también en ese lugar es la aparición de la angustia. ¿Para qué le sirve? Que es una de las preguntas que me hicieron al comienzo, cuando fui presentando este seminario, y acá la desarrolla y la responde Lacan. ¿Para qué le sirve este fantasma que organiza y lo puede usar? Le sirve para defenderse de la angustia, para recubrirla. Entonces, está detrás de la imagen especular, encima de la imagen especular, el objeto A, que se encuentra en el fantasma. En ese mismo lugar está la angustia, pero la imagen especular, este Heim, este lugar donde está allí la imagen, recubre, el fantasma recubre la angustia. Por eso nos embauca, ¿no? Por eso conquista al otro con el fantasma. Necesitamos ir recorriendo esta estructura del fantasma para hacer surgir la angustia que está detrás de ella. Dice que el objeto, mire cómo lo dice Lacan, que el objeto A, que el neurótico se hace ser en el fantasma, no le pega ni a la cola. Por eso con el fantasma, dice el neurótico, no puede hacer gran cosa. Solo consigue defenderlo de la angustia. En la medida en que ese A, que está dentro del fantasma, como objeto del deseo, es un objeto A postizo. Y va al sueño de la bella carnicera, que todos ustedes, por supuesto, conocen, porque Lacan lo toma más de una vez en los diferentes seminarios. Dice, a la bella carnicera le gusta el caviar, no lo quiere, porque sería contentar demasiado al bruto de su marido, que es capaz de comérselo con todo el resto y no lo va a detener nada. Lo que le interesa a la carnicera no es en absoluto esto, alimentar a su marido con caviar, porque él le va a añadir todo el menú. Tiene muy buen apetito el carnicero. Lo único que le interesa a la bella carnicera es que su marido tenga ganas de esa pequeña nada que ella mantiene en reserva. Y esto dice claro cuando se trata de la histérica. Pero también se aplica a todos los neuróticos, no solamente a la histeria. El objeto A, este objeto postizo, este objeto que encubre la angustia en el fantasma, le sirve como defensa a la angustia y es el cebo
con el cual retiene el gran otro. Y gracias a eso le debemos el psicoanálisis a las histéricas, y nos va a llevar a Ana Freud, la diferencia entre Breuil y Freud. Bueno, que esto ya lo conocen ustedes bastante, como Freud pudo avanzar ahí donde Freud se detiene, donde Breuer se detiene, porque tiene una señora al lado que parece que tiene un buen lugar, la señora Freud. Quiere decir que el analista, no sé, creo que podemos decir esto, tiene que tener su deseo bastante asegurado para no confundirse. Como se confundió Breuer cuando se encontró con una histérica. Es un buen ejemplo que Lacan nos ofrece de esta relación entre Breuer y Freud. ¿Qué es lo que funciona? Y ahora ya me voy a detener para las preguntas un poquito. Me falta un poco. ¿Qué es lo que funciona efectivamente en el neurótico para el objeto A que queda desplazado? ¿Qué realidad hay, dice Lacan, detrás de este uso falaz, de este uso engañoso del objeto en el fantasma del neurótico? Dice, esto se explica suficientemente por el hecho de que puede trasladar al gran otro la función del A. Cuando traslada al gran otro la función del A, lo que se articula es la demanda. Todo análisis comienza así, de alguna manera, con las demandas, cuando puede constituirse el fantasma fundamental en relación al lugar del analista. Se articula la demanda. ¿Qué es lo que demanda el neurótico? El neurótico quiere que le demanden. Quiere una demanda, que le supliquen, que le pidan todo el tiempo. Lo que no quiere el neurótico es pagar el precio de esto. Quiere todo el tiempo que le supliquen una demanda, no quiere pagar el precio. Como no quiere dar nada, por eso tiene siempre una dificultad en recibir. Los neuróticos se quejan que no tienen nada, que no reciben nada, que nunca demandan nada, que todas las quejas que nosotros escuchamos a lo largo de las diferentes curas, sabemos que esta es la dificultad con la cual se encuentra el neurótico. Si quisiera dar algo, todo marcharía. Hay algo que se le debe enseñar, dice al neurótico, a dar. Se le debe enseñar al neurótico a dar. Eso que él ni imagina. ¿Qué es lo que no quiere dar? Su angustia. Con toda esta definición que pudimos encontrar hasta acá, que Lacan nos viene diciendo de qué se trata la angustia. Como no quiere dar su angustia, al comienzo del análisis, al menos, da el síntoma. Entonces tenemos que articular esta posibilidad en el comienzo de la cura, de la demanda, para encontrar ese lugar del fantasma fundamental y construirlo allí. No nos va a dar seguramente su angustia, aunque algunos se aparecen hoy con ataque de pánico o con diferentes formas de expresión de lo que se llama la angustia. No es este concepto de la angustia que Lacan nos quiere definir aquí. Así que habrá que diferenciar bien qué es la angustia de eso que algunos sujetos nos traen en el comienzo mismo de la cura. Porque tenemos que ir al síntoma. Lo que nos va a ofrecer son sus síntomas. Por eso tenemos que poner a prueba, de alguna manera, una puesta en forma de los síntomas. Y tenemos que hacerlos caer en su propia trampa. Hacer caer al neurótico en su propia trampa.
él nos hace una oferta que es falaz, pero la tenemos que aceptar. Porque de alguna manera accedemos a su demanda. Cuando le decimos, bueno, sí, vamos a comenzar el análisis. Entonces, si le decimos, sí, vamos a comenzar el análisis, accedemos a su demanda. Pero como nosotros no le pedimos nada, y esto es un punto importante, no alterar la demanda en los análisis, no hacer de un analista demandante, empieza a modular sus propias demandas. Estas demandas, miren los lugares, ¿no? Estas demandas van a ocupar el lugar de Heim, y esa es la primera entrada en el análisis. Bueno, me voy a detener acá porque si no, quiero a ver si pudieron captar de alguna manera, y les pude transmitir de alguna manera lo que Lacan nos ofrece como un aporte a ese lugar insalvable que Freud colocaba como la angustia de castración. Podés sacarlo ya si querés, Pamela. Voy a dar un lugar a las preguntas, tengan en cuenta el recorrido, y creo que el aporte tan importante que Lacan nos ofrece, la diferencia entre la entrada con la angustia de castración, la fractura imaginaria en la presencia del semejante, las diferentes anomalías que se presentan en esa fractura imaginaria, y ese es el comienzo del análisis, el lugar donde el neurótico le otorga como un signo la castración al gran otro, para darle la garantía y para llenarlo con objetos. Este lugar del objeto A que queda detrás de la imagen especular. Esta imagen especular, que si bien es falsa, nos permite de alguna manera captar al otro, no solamente encubrir la angustia, sino permitir avanzar sobre el fantasma para llegar al tiempo de la angustia. Bueno, constituir, por supuesto, las primeras demandas que se constituye un análisis. Ven que donde Freud decía al final de la angustia de castración, Lacan lo coloca al comienzo. Así como decía Lacan en relación a la transferencia, que los analistas post-freudianos colocaban el ideal al final con la identificación al analista, y Lacan dice no, se trata de que está al comienzo la identificación con el ideal, y al final está la pérdida del objeto. Acá mismo, con respecto a la angustia de castración, Lacan hace el mismo esquema. Es el lugar donde se articulan las demandas, el comienzo del análisis. Y el analista tiene que ir recorriendo estos planos para abordar el fantasma y descubrir la angustia de castración. Bueno, abrimos las preguntas. Preguntas. Acá me preguntan algo, ¿cuál es la particularidad del fantasma perverso? La particularidad del fantasma perverso es esto, ofrecerse, aunque sea inconscientemente, al goce del gran otro, tal cual lo presenta Lacan en este seminario. Nada más que en el neurótico el goce del gran otro está velado, por eso el fantasma está enteramente en el lugar del otro. O sea, el fantasma, que también tiene la relación al goce del otro,
está en esta articulación imaginaria simbólica. Mientras que el perverso se ofrece directamente al goce del otro. No es lo mismo el fantasma del neurótico en relación al goce del otro que ofrecerse al goce del otro. Sade, Masoch, tienen todos los ejemplos. Para hablar también en la literatura, ¿no? Yo creo que como dice Freud acá, Lacan acá, y Freud también en su texto, la ficción nos permite abordar quizás las modalidades más claras que la clínica misma, porque son fugaces los momentos en la clínica. Mientras que lo que decía Lacan aquí es que el texto de la ficción, el texto literario, permite recorrer, como los elixires del diablo, te permite recorrer como es el camino y ese laberinto, cuando el sujeto se sustituye siempre a ese doble. Ahí donde pierde la seguridad, ¿se acuerda del gran otro? Que era esta condesa, princesa, que lo apañaba al personaje, y la madre también, él cree darle lo mejor de sí, por esos grandes discursos que daba cuando se había convertido en monje, y le dicen que no, que realmente no les interesa eso a ellos. Él se escapa de ahí y empieza un largo camino, y encontrándose siempre con ese lugar del padre, del asesinato, por el cual comienza toda la novela, y todos los dobles que van apareciendo a lo largo de su camino lo sustituyen a él. O sea que les recomiendo, cuando uno quiere entender la perversión, también tienen que ir a Sade y a Masoch. Me parece que son los lugares que nos permiten aprender de alguna manera, con H, aprender esto tan difícil que la clínica nos propone, la clínica lacaniana, ¿no? Me preguntan qué es más grave, ser neurótico o perverso. Como los dos tienen un fantasma, no sé si es más grave ni menos grave. Son diferentes formas de estructuración del deseo. Diferentes formas de estructuración del deseo quiere decir que el fantasma del neurótico es en relación al deseo del gran otro. En el perverso tenemos el deseo en el falo. Cuando empezamos quizás no estaba Noelia en el comienzo, cuando empezamos y dimos el primer esquema de constitución del sujeto, vimos que la perversión se detenía ahí donde había caída del objeto A. Entonces, el deseo en el perverso queda absolutamente ubicado en el lugar del falo, no hay caída del objeto, por eso se ofrece siempre al goce del gran otro. No es ni mejor ni peor. Son diferentes formas, quizás está mal usado el concepto perversión comúnmente. Son diferentes formas de organización del deseo. Y a la otra pregunta era, cuando decís que el neurótico, en su ofrecimiento y su propia castración al otro, positivizando el menofí, quiere decir que intenta completar al gran otro. El gran otro es un lugar vacío, entonces da el signo y mete un objeto en el lugar del gran otro. Lo va llenando con todos sus objetos imaginarios. Entonces, el analista tiene que descompletar ese lugar del gran otro. Entonces, sí, claro, positiviza, lo hace como falo simbólico, en lugar de negativizarlo, y cuando lo negativiza, ¿vieron? Lo usa como una reserva libidinal en la relación de seducción con el partener, cuando está menofí. Cuando quieren encontrar la garantía del gran otro, positiviza y se transforma en el falo simbólico del gozo. Entonces llena al gran otro, ese lugar vacío, lo llena con todos sus objetos. Bueno, a ver.
Acá tenemos otros preguntas. María Carmen. Buenas tardes, Marga, gracias. Bueno, maravilloso todo lo que fuiste trayendo del seminario, muy complejo, muy complejo. En realidad, bueno, este objeto A, que parece tener que ver con un ser algo en relación al goce del otro. Si podrías abrir esto de que traslada al gran otro, que cuando traslada al gran otro el A, articula la demanda, y esta demanda que está en relación al Heim. Bueno, si podrías volver a abrir un poco este punto. Claro, porque el objeto A es aquel que, colocándolo en lugar del gran otro, ¿no? Por eso Lacan va al comienzo mismo de los análisis, va a la dimensión del deseo, pero no va al deseo directamente. Decíamos que la posibilidad y la dificultad del neurótico es encontrarse con el objeto del deseo. Como no puede encontrarse con el objeto del deseo, ¿no? Articula su fantasma, que es el modo de captación del lugar del otro, del pequeño otro, de su partener sexual. Entonces, ¿cómo va a articular el lugar del deseo a partir de una demanda? La demanda vehiculiza el deseo. Entonces, en el comienzo del análisis, si el analista puede constituir ese fantasma fundamental y lo puede construir, se puede articular este lugar del A al otro y provocar las demandas. Y articular la demanda. El modo de vehiculizar el A es a través de la demanda. No hay forma de acceder al deseo si no es a través de la demanda. O sea, ¿no es cierto? Articula la demanda y ahí se puede encontrar el significante de la transferencia, quizás con suerte, en el comienzo de un análisis. Si podemos hacer esta operación de articular el objeto A al lugar del gran otro, que en ese momento lo representa el analista, y se articula la demanda para ir haciendo, como dice Lacan, no nos va a dar la angustia, pero nos va a dar quizás el síntoma, no nos olvidemos que tenemos que tener ahí el síntoma. Hacemos una relación, una articulación de los síntomas que nos va presentando ese que nos viene a consultar, y en ese momento se puede, como él dice, tenemos que decir que sí. Si bien no debemos responder a la demanda, porque si no, son neuróticos, tiene demandas excesivas, en este momento tenemos que responder a la demanda cuando le damos lugar a la entrada del análisis. En ese tiempo es el tiempo que vimos en otras oportunidades en este seminario, el tiempo de las entrevistas preliminares. Y sí, claro, colocar el A en el otro es articular una demanda. La estructura, colocar el A en el otro, es dar la garantía, como dice Lacan, del otro y llenarlo de objetos. Pero bueno, así nos llega el... Una cosa es la estructura y otra cosa es el comienzo del análisis. Una cosa es la estructura del neurótico y otra cosa es el comienzo del análisis. Por eso Lacan parte de lo que es la estructura del neurótico y después nos dice cómo un neurótico comienza el análisis. ¿Cuándo comienza el análisis? Que tenemos que tener ubicado la dimensión de la castración imaginaria en las fracturas imaginarias de la libido, del semejante. Esto es importante, muy importante. Que son las pequeñas dificultades que tiene la relación al otro. A los semejantes, al otro, a su partener. Todas las demandas que nos van apareciendo en cada momento de la cura, esto tiene que ver con la castración imaginaria. Fracturas imaginarias. Por eso Lacan dice, no es el final, como el callejón sin salida del neurótico, el complejo de castración, que solo lo coloca Freud en el falo, ¿no es cierto? Acá, al colocar el objeto A y al colocar la estructura de lo imaginario, nos da otra posibilidad, verdaderamente, para leer. No el final, sino el comienzo mismo del recorrido del
del neurótico. Ujú. Bueno, gracias, María Carmen. Gracias. Hola, Griselda. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, sí. Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Marga, muchísimas gracias. Me gustó muchísimo el recorrido que estás haciendo, es muy difícil, pero me van surgiendo preguntas. Se me fue armando como una dificultad con esto del fantasma fundamental. Pienso, dijiste, creo que te seguí, vos dijiste, se arma la demanda cuando puede constituirse el fantasma fundamental en relación al analista. Recién te escuchaba cuando le contestabas a María Carmen y me fui preguntando si ahí es anudando a la transferencia, es decir, ¿no? Como dijiste recién, algún significante de la transferencia, pero de todos modos, tal vez en algún momento te escuché decir en otro tiempo, el fantasma solo puede construirse más adelante, en tiempos de análisis y no de entrevistas preliminares, y ahora se me confunde, si no, ¿cómo ligar esto con los síntomas o con el síntoma que hay que construir, ¿no? A ver si podés abrir un poquito más esto, tal vez. Bueno, gracias, Griselda. El analista entra en el fantasma fundamental del analizante, comienzo de la cura, comienzo de la dirección de la cura. Para que esto suceda, hay que hacer todo un trabajo que es el tiempo de las entrevistas preliminares. Si bien no queda totalmente constituido el fantasma fundamental en el comienzo de la cura, sí están los atisbos del fantasma fundamental del sujeto. Así como están el atisbo de lo que es ese conglomerado de significantes anudados que se llama síntoma. O sea que tenemos que encontrarnos, así como nos encontramos en la estructura del sujeto con los mismos significantes, el fantasma y el síntoma, tenemos que construir eso mismo en el tiempo de las entrevistas preliminares. ¿Para qué? Para que el sujeto nos articule su demanda, para que pueda entrar en el lugar del gran otro, y que nosotros podamos entrar en su fantasma fundamental. En la medida que ese primer tiempo del sujeto supuesto al saber, que Lacan llama así, de la transferencia, es el primer tiempo del ideal. Entonces, nos constituimos de alguna manera, porque el sujeto, como ustedes ven, no tiene al alcance el deseo. Lo tiene en este fantasma que es ingenuo, que con él no hace demasiadas cosas, que siempre está perdido, que siempre va por los laberintos, como los elixires del diablo, que siempre se pierde en cada una de las vueltas, que siempre el otro es mejor que él, o peor que él, o no se sabe qué es lo que tiene, que él no puede tener. Estas dificultades de las fracturas imaginarias, tanto en el plano de lo genital como en el plano de la relación al otro, cualquiera de las formas que se presente, son las que vamos a tener que construir en ese primer tiempo de las entrevistas para ir instalando la transferencia. Constituir de ese síntoma un síntoma analítico es el trabajo del analista. Síntoma analítico quiere decir que el analista puede entrar en el fantasma del analizante y que el síntoma puede ser analizable. Porque a veces viene, me mandó el médico, me mandó a mi mujer, me mandó la maestra, me mandó no sé quién. Eso es fantasma. El fantasma tiene que ver con esto. Siempre lo mandaron a hacer algo y se encontraron en el camino con un perverso que no sé qué quería mostrarle. Entonces y este es el fantasma también perverso de la neurosis, entonces podemos decir que cuando lo mandan, estamos en la dimensión fantasmática. Y un análisis es muy complejo cuando entra por el fantasma. Entonces tenemos que ir ubicando el síntoma. Que el síntoma sea analizable quiere decir que se constituya el sujeto supuesto del saber. Que también es una estructura falaz, pero que es necesaria para el comienzo de la cura. Entonces sí, yo decía en otro momento que el fantasma fundamental se va construyendo a lo largo de la cura.
pero en el inicio tenemos los significantes y los elementos para poder constituirlo. Porque en cada vuelta de la repetición vamos a volver a ese tiempo del inicio. Entonces, si no lo tenemos constituido ahí, como muchas veces dije, va a ser muy difícil encontrarlo después. Si tenemos constituido algo del orden del fantasma y algo del orden del síntoma, y la transferencia en relación al sujeto supuesto al saber, es decir, constituir al otro como un saber, donde el analista va al encuentro del deseo inconsciente, pero a través de qué? De una demanda. A través de una demanda. Y la demanda vehiculiza ese objeto que él desconoce al lugar del gran otro. Sé que no es fácil lo que Lacan nos propone, pero sí sé también que nos da una apertura a la clínica que no la teníamos solo con Freud. No es sin Freud, pero solo con Freud no teníamos esta apertura que Lacan nos propone. Bueno, gracias. Catalina. Hola. Hola, Catalina. Hola, ¿se me escucha? Sí, se Hola. escucha. Se escucha, ¿Se escucha? ¿Sí? Ah, porque hoy estoy como con ciertas dificultades con internet y como me parece un inicio. Y quería preguntar, bueno, agradecerte, es sumamente complejo, hemos pasado en un dispositivo de lectura varias veces por este capítulo y por todos los capítulos. Quería preguntarte si fractura imaginaria es lo que conocemos como vacilación fantasmática, si se puede como pensar así, para pensar que en esos momentos de vacilación que fui como captando tan fugaces de aparición de la angustia, si mal no te seguí, la angustia vendría, el fantasma, perdón, vendría como a cubrir y a tapar la angustia, haciéndose ser ese objeto, y de algún modo entonces la fractura imaginaria tiene que ver con estos momentos de vacilación fantasmática, y un poco, bueno, se fue como armando la pregunta, y cierto, qué sé yo, atisbo de captar a partir de las preguntas que ya te hicieron y lo que fuiste diciendo, por eso, bueno, quedo ahí. Si tiene que ver con esto, con la vacilación fantasmática, con lo que se conoce como vacilación. No, Catalina, son dos cosas diferentes. La fractura imaginaria son los síntomas. Es cuando hay una dificultad importante en la relación con el semejante. Puede ser sexual, porque es el partener sexual, puede ser cualquier otro semejante que está libidinizado para el sujeto. Las fracturas son anomalías, son dificultades, son síntomas, son problemas. Por eso digo que comienza por ahí. La vacilación fantasmática es cuando el analista va recorriendo la cura, dirigiendo la cura. Cuando el analista va recorriendo la cura, de alguna manera, va sacando, va procesando las desidentificaciones imaginarias, y ahí empieza a vacilar este fantasma que cubre la angustia, y el camino es la apertura a la angustia. Se acerca a un lugar más de real, por decirlo de alguna manera, algo donde estaba allí el objeto capturado, y ahí vacila el fantasma. Vacilación del fantasma es el trabajo de la cura. La fractura imaginaria que nos propone aquí Lacan son anomalías, síntomas, dificultades, por eso está en el comienzo de la cura. Esta sería para mí lo que yo sigo en este seminario, la diferencia entre el comienzo mismo y un tiempo avanzado de la cura. Fractura imaginaria es ahí cuando hay una dificultad en la castración y en la relación al otro. La castración imaginaria en la relación al otro libidinizado, no cualquier otro, ¿no? El otro por el cual el sujeto viene a quejarse, a demandar, a tener problemas, ¿no? Esas dificultades con las cuales se encuentra. Por eso digo la diferencia entre síntoma y fantasma.
Por eso Lacan dice que al comienzo el sujeto, como dice Freud también, no nos da la angustia, no tenemos la vacilación para que nos dé la angustia. Y cuando encontramos estos modos que hoy encontramos tan singulares de la angustia, que es ataque de pánico, ¿no?, tan fuertemente que se presenta, no es verdaderamente el concepto de angustia que nosotros podemos ver aquí. Es más cercano al miedo, cercano al pánico, cercano a una fobia, cercano a un síntoma, pero no es esto que nosotros encontramos aquí como angustia. Bueno, gracias. Tenemos a Marta. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, Marga. Yo me quedé con algo, porque decías esto de la imagen especular, ¿no? Se convierte en la imagen del doble, en lo que aporta de extrañeza radical. Y en otro momento dice Lacan que el sujeto solo accede a su deseo sustituyéndose a uno de sus propios dobles. También decías esto, que era difícil de ubicarlo en la clínica, por eso recurría a los elixires del diablo, donde veía, bueno, esta aparición de los dobles. Pensaba en relación a la clínica, si en esto cuando el paciente habla de otro, si algo del doble se juega, o cómo se relacionaría ahí cuando trae las historias sobre el otro pequeño con este punto del doble, si es lo mismo. Me suena como que no es lo mismo, pero en algún punto tiene que ver con lo especular también, ¿no? No sé si me entiendes. Sí, Marta, gracias. No cualquier semejante es el doble del sujeto. No cualquiera. No cualquier otro es importante para el sujeto. La bella carnicera tenía la amiga esa que era importante para ella porque quería robarle a su marido, y el marido no quería que el marido, que se come todo el menú y le encantan las redondeces, y quería comérsela también, según la bella carnicera, a su amiga. Esa era seguramente siniestra y difícil para la bella carnicera, que la quería excluir todo el tiempo. Entonces no todos son, y por eso no todos son dobles tampoco siniestros. Ustedes vieron que en el comienzo mismo se pueden convertir en esto. Cuando avanza el análisis, hay ciertos dobles del sujeto que son más difíciles y más, yo no llegaría a luminoso, pero bastante siniestros se transforman para el sujeto. Pero ustedes saben que en el comienzo del texto del Elixir del Diablo, el primer doble que el chico tenía era un doble verdaderamente importante para él y para nada ominoso. Era placentero, era satisfactorio. Erótico, claro. Era erótico, estaban todos los juegos eróticos, exactamente. Entonces, ven cómo se va transformando. Ese que tenía los juegos eróticos, era placentero, cuando iba apareciendo a través de otros personajes, pero era el mismo ese que volvía a aparecer, se iba transformando a lo largo del tiempo en ese doble más complejo, más ominoso. Entonces puede ser que ese primer doble, que el sujeto con el cual se encuentra, sea atractivo e interesante, hasta que después se convierta en siniestro, en algún momento. Pero son momentos fugaces de esta extrañeza. Son momentos fugaces. El texto lo plasma ahí, como si uno tuviera una imagen, ¿no? Como si uno sacara una foto y encontrara, ¿no?, el relato ahí plasmado en el libro. Pero no es cualquier doble, Marta, es un doble especial para el sujeto. No cualquiera se transforma en un semejante importante para el sujeto. Gracias. Hay que ubicar esto, también es importante, no cualquier otro produce esta fractura imaginaria en relación al otro. No cualquiera produce, no cualquier otro le produce un síntoma al sujeto, ¿no? Bueno, Lidia. Justo, mira,
justo Marta hizo la pregunta, pero se me ocurrió esta otra que a ver si lo podías abrir. Cuando decías que el fantasma es un anhelo, que el otro se desvanezca, se quede pasmado ante ese objeto que soy, con la salvedad que yo me veo. O sea, es que me parece que ahí hay algo que está equivocado en el texto. ¿Sabes que no lo cotejé con el que yo tengo el anterior? A mí me parece que es no me veo. Pero cuando lo volví a traer hoy, lo leí antes, la verdad que no tuve tiempo de cotejarlo con la traducción que tengo anterior. Pero a mí me parece que es no me veo. No es me veo. Vieron que este seminario, que es el de Paidós, a veces tienen traducciones que tienen algunas dificultades. Y me parece que justamente en este punto que vos preguntás es no me veo. Pero bueno, te lo voy a ubicar. Pero la pregunta entonces era... claro, ¿qué es esto que yo me veo o que no me veo? No sé bien si no me veo. ¿Eh? Que quiero atrapar, que el otro yo sea magnífico para el otro, que el otro sepa qué objeto maravilloso soy para el otro. Esto es lo que quiere decir. Pero me parece que no me veo, no sé si es me veo, no lo tengo tan claro eso, pero sí es que el otro sepa qué objeto maravilloso soy para el otro. Esto está en los elixires del diablo, por eso vuelvo. Cuando decía que daba unos, ¿cómo se llama?, unos sermones, porque era monje, y daba unos sermones maravillosos, y quería atrapar la atención de la princesa o condesa, esa que lo había criado a él y a su madre, y le dicen, no, eso lo haces porque realmente te interesa a vos, no es lo más importante. Pero quería agradar al otro. Y bueno, este reconocimiento que el neurótico quiere del otro todo el tiempo, lo encontramos permanentemente en la cura. El otro, qué maravilloso soy frente al otro, qué magnífico soy frente al otro. Si me veo o no me veo así, no lo sé todavía, después te lo coteje con la otra traducción, pero esto seguro que es así, qué maravilloso, qué magnífico que soy para el otro, sí. Ahora, cuando el otro ahí no responde a su demanda y le dice que no, bueno, hace todo su camino, ¿no? Como hace el personaje de los elixires del diablo. Así que sí, claro, esto lo encontramos siempre en la cura. Gracias, Lidia. No, Marcelo. ¿Qué tal, Marga? Bueno, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias, Marga. Muchas gracias por lo que vas trayendo. Creo que vas retomando y vas de a poco haciéndonos escuchar ahí una lectura muy piola. Bueno, a mí también me pasó lo mismo en las preguntas anteriores, así que te comento esto, ¿no? Me había quedado en esto de solo puede acceder al objeto de su deseo sustituyéndose al doble, digamos, como también parte de una castración del sujeto, que no queda otra de ir por ahí. Y la complejidad clínica de este asunto, y bueno, si podías ampliar algo de eso. Por eso digo que de alguna manera las preguntas anteriores estuvieron. Pero además me pareció muy bueno esto que traes, no sé, a mí me pareció, esto que nos muestra la no autonomía del sujeto. Me parece extraordinario, ¿no? La no autonomía del sujeto. Como también del otro lado me preguntaba, el lugar que le toca al analista como relevo del gran otro, de pescar ahí los significantes, los de la demanda. Si se puede parangonar la no autonomía del sujeto a la castración del lado del analista, en el sentido de que, porque me hizo acordar de que al analista le toca, esto que dijiste vos, que nace la importancia de la demanda. Entonces, ahí el analista se tiene que dejar alimentar. Me hizo acordar de esto, ¿no?, que trae en otros seminarios, pero la importancia del lado del analista también la no autonomía. No es alguien que sale a interpretar como un oráculo, o digamos, para decirlo, como un librito que tiene preparado, sino que está totalmente
atento a construir la demanda, a participar de eso. Por eso decía, por todos lados está la no autonomía. Bueno, no, es un comentario, Marga, y nada más. Gracias. Gracias, Marcelo. Sí, la no autonomía del analista o el no libre albedrío es porque el analista también está en relación a un otro, a un gran otro. En principio en relación al inconsciente, a un analista, en relación a una institución que representa el lugar del gran otro, a una escuela de psicoanálisis, a los maestros, a Freud, a Lacan. O sea, hay tantos otros para el analista. Claro. Realmente que es importante para que no se constituya el analizante como su causa de deseo. Este es un grave problema que podemos encontrar en la dirección de la cura, que los analizantes se conviertan en la causa del deseo del analista. En realidad la causa del deseo tiene que estar atrás del analista, en todos esos lugares que decía antes, para poder conducir al encuentro del deseo al analizante, y no se crea que uno aprende con él. Si bien es cierto que en el comienzo, comenzamos, siempre aprendemos en la experiencia con los que se nos ofrecen al análisis, y esto es inevitable, todo comienzo es así, pero tenemos que saber que hay una distancia, ¿no? Y que ese lugar que nos otorga del sujeto supuesto al saber, si bien es necesario, porque si no, no hay comienzo de la cura, también es un lugar ficticio. Hay que tomar una distancia con ese sujeto y con ese saber necesario, porque para no constituirnos en esos, yo lo llamo los zapatitos rojos, ¿cómo lo llamaba Lacan? En ese texto maravilloso, ¿no? De Situación del psicoanálisis en el 56, a los de la IPA, ¿no? Que se creían que eran el ideal a los cuales se tenían que identificar los analizantes. Así que sí, hay otros para el analista, ¿no? Y eso es importante, para que no se lo crea demasiado. Cuando alguien se lo cree demasiado, está perdido, ¿no? Gracias, Marcelo. Gracias, Marga. Paula. Hola, Paula, ¿dónde estamos? Se fue Paula. Bueno, acá está. Claudio. Ahí está, ahí se escucha. Sí, Paula, sí. Bueno, no, mi pregunta es que justo cuando iba a preguntar me quedé sin internet, así que acabo de volver a entrar con otra. Te quería preguntar, bueno, agradecerte, Marga, y preguntarte en esto que traes en relación al lugar vacío del gran otro, y que el neurótico cree llenar. Y después traes esta cuestión de la que crea historias y ficciones. Y esto de que quiere decir que hay goce. Te quería preguntar si lo podés abrir un poco más ahí, porque me queda como suelta un poco la relación. Entiendo sí que la creación de la ficción tiene que ver con llenar el vacío del gran otro, pero a la vez pensaba en esto del goce, ahí me interrogaba un poco el goce. Bueno, esto va a ser todo el seminario que vamos a avanzar, pero acá recién Lacan lo comienza a enunciarse, ¿no? Porque en algún lugar hay goce, en ese fantasma hay un lugar de goce. El goce del gran otro no es igual que en el perverso, pero en el fantasma el sujeto se ofrece al gran otro y ahí hay un goce del otro. No hay goce del sujeto, pero sí hay goce del otro, del gran otro. Con respecto a las historias, si el otro es el inconsciente, está constituido por todas las historias que marcan la historia de ese sujeto que nos viene a consultar. Todas las ficciones, todos los recuerdos encubridores. ¿Cómo se arma un fantasma? Un fantasma se arma con fragmentos de los recuerdos encubridores, con fragmentos de los sueños, o sea, los sueños y los fantasmas son lugares verdaderamente, los sueños y los recuerdos encubridores, perdón, son lugares verdaderamente maravillosos para constituir la dimensión fantasmática. El hombre de los lobos lo tenemos bien claro eso, ¿no? Es un ejemplo de cómo se constituyen verdaderamente las historias, pero es un océano de historias. El sujeto viene con toda una historia
con significaciones otorgadas a lo largo de su historia, de diferente manera, y ahí cree que va a encontrar su destino. O sea, ese otro, que es el inconsciente, ¿cómo va a aparecer? Va a aparecer por las formaciones del inconsciente, un modo posible. Y bueno, sabemos que los recuerdos tienen ficciones, porque son encubridores. Entonces son ficciones. El fantasma también es una ficción. O sea, nos vamos moviendo a lo largo de la cura en diferentes ficciones. El fantasma, los recuerdos encubridores, los sueños, que tampoco son el inconsciente siempre, sino que es el acceso al inconsciente, y a veces son engañosos, como el de la joven homosexual que engañó a Freud. Entonces también tenemos que considerar que son ficciones. El sueño también es una ficción que se arma, ¿no?, en el momento del dormir. Entonces, con todos estos elementos constituimos el fantasma. Y ahí el sujeto, esta serie de historias son las que conocemos comúnmente a lo largo de la cura, donde el sujeto viene y nos relata los recuerdos que tiene de su infancia, de su adolescencia, ¿no? Los recuerdos que algunos son fundamentales, otros no tan importantes. Algunos constituyeron su síntoma en la infancia, otros no. O sea, todo esto son inmensas ficciones, inmensas historias. Tenemos que tener en cuenta que tienen un lugar ficcional. No tenemos que creer demasiado que esa es la realidad ficticia con la cual el sujeto vive en ese momento. Pero como dice Lacan, con esto no puede hacer mucho, porque siempre se tropieza, se cae, no puede avanzar, se detiene. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos que abrir todo esto para poder llevarlo a encontrar su angustia como un lugar que no engaña, como un lugar de señal de algo más verdadero. Así que bueno, con respecto al goce, está en el fantasma mismo el goce. Vamos a avanzar con Lacan en este seminario. Gracias, Paula. Silvia. Gracias Vamos a vos. a la última pregunta. No, bueno, hola a todos y muchísimas gracias, Marga. Qué difícil de seguir, porque, bueno, difícil porque estaba pensando esto. En algún lugar leí como que lo imaginario le prestaba asistencia a lo simbólico. Una frase que me quedó siempre en la cabeza, ¿no? Creo que estás avanzando sobre esta cuestión, te sigo de esta manera. Pensándolo, no sé si está bien, pensándolo partiendo de la división subjetiva, partiendo de esa castración. Y me preguntaba si las fracturas del discurso, que van a estar desde las primeras entrevistas, por supuesto, así como las fracturas imaginarias en la relación con los pequeños otros, no estarían ya, digamos, anunciando esto que se pudiera producir como síntoma en análisis por la aparición de un goce ahí, ¿no? Eso estaba pensando en este esfuerzo que estoy haciendo para seguirte, porque me pierdo. Porque es el 10, pero no es tan fácil. No, este es un esfuerzo enorme para seguirte en cada palabra, y en algún momento lo que me despistó es algo que dijiste en algún momento como que hace signo, ¿no? Como que algo que representa algo para alguien, donde no podía encontrar lo simbólico ahí, ¿no? Algo que hace signo, y me quedó ese interrogante, ¿por qué habías colocado, Lacan coloca ahí la palabra signo? Lacan dice que la castración imaginaria, al querer positivizarla, transforma en un signo. La degrada de lo simbólico y la transforma en un signo para mostrar la garantía del gran otro. Esto es lo que dice Lacan en este seminario. Creo que estas primeras reuniones son tan complejas que después la va a abrir, pero acá nos mete, viste, de lleno con todos los conceptos. Pero dice que sí, la castración la ofrece como un signo, la degrada como un signo para creer
que el otro es la garantía de su existencia. Así que sí. Y las fracturas del discurso, sí, seguro, son como las fracturas imaginarias. Todos los lugares de fractura son la posibilidad de que el analista tiene para adentrarse en la dimensión sintomática. Seguramente que sí, claro. Claro. Bueno. Gracias, Marga. Espero que, aunque sea un seminario que hasta ahora es complejo, se va aclarando a lo largo que vayamos avanzando en los textos, en este texto, pero bueno, espero que le sirva para la clínica porque verdaderamente es riquísimo, y es el comienzo de un concepto que después Lacan va a abordar en los otros seminarios. Así que los invito a los que quieran sumarse a trabajar este seminario, que lo hagan. Nos vemos en 15 días, gracias y hasta la próxima.